El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico, con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias, bienvenidos a nuestro programa. Vamos a orar a Dios para comenzar nuestro estudio bíblico. Amado Padre, te alabamos hoy por tu amorosa bondad y por tu tierna misericordia. Es por tu misericordia que no hemos sido consumidos. Grande es tu fidelidad, Padre. Te agradecemos por tu palabra. Bendice la verdad hoy en corazones de oyentes, donde quiera que estén, querido Padre, a los enfermos en sus habitaciones, a los corazones que viven en soledad, algunos con matrimonios quebrados y otros, querido Padre, teniendo pruebas o cargas muy difíciles para ellos. Señor, guía a tus hijos hoy. Aliméntanos con tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a considerar hoy Amós capítulo 8. Llegamos a la cuarta visión del profeta y esta es la visión del canastillo de fruta de verano. Abarca todo el capítulo, los 14 versículos. Amós comienza con una declaración que autentica la inspiración y la autoridad de su mensaje. Él comienza diciendo: así me ha mostrado Jehová el Señor. La oposición de Amasías que vimos en capítulo 7 en el programa anterior no afectó a Amós en lo más mínimo. Dios le había dado un mensaje y por eso comienza de esa manera. Era una costumbre característica de todos los mensajes de Amós. Siempre comenzaba diciendo que ese era un mensaje que el Señor le había dado y que esa era la palabra de Dios. Seguidamente, en el mismo versículo 1, anuncia que Dios le había mostrado un canastillo de fruta de verano. El significado de la visión y su aplicación quedan claros cuando leemos en el versículo 2. Entonces el Señor dijo: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. Las 12 tribus están incluidas en la expresión mi pueblo Israel. Ahora, ¿significa esto que Dios iba a cortar a la nación para siempre? No, definitivamente no. 800 años después que Amós escribiera su profecía, el apóstol Pablo escribió en la carta a los Romanos, capítulo 11 y versículo 1, escribió así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Como puede ver, Dios no quebró el pacto incondicional que hizo con Abraham. Entonces, ¿cuál es la explicación de esta visión? Varias veces el Señor había retraído su mano de descargar su juicio sobre su pueblo, pero ahora el fin de la paciencia de Dios con Israel había llegado. Él había dicho en capítulo 7 de Amós y versículo 8 de esta manera: no los toleraré más. Y de nuevo aquí, en capítulo 8 y versículo 2, no los toleraré más. Dios repite esta declaración a Amós. Amós da el mensaje otra vez y simplemente significa que Dios ya no evitará el juicio sobre la nación. Había llegado el fin para la idolatría de Israel, para su inmoralidad, para su infidelidad. La resistencia de la paciencia de Dios había llegado a su fin. Israel había sido medido por la plomada de Dios y había sido hallado fuera de línea, y ahora el juicio se acercaba. El canasto de fruta madura indicaba que Israel había madurado para juicio. El fin de la nación, que por largo tiempo había estado en rebeldía, había llegado. Bueno, al presente, por más de 2000 años, los judíos han sido un pueblo despreciado y disperso por el mundo. Los muchos juicios y persecuciones contra los judíos fueron anunciados por Dios ya en Deuteronomio capítulo 28.
Dios ya había enviado advertencias correctivas sobre ellos y Amós les está diciendo en este pasaje al pueblo que Dios los juzgará por su obstinada desobediencia. Dios dice en Jeremías 30:11, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Repito, Jeremías 30:11. Este versículo deja claro que el fin al cual Amós se refiere no es un fin total, un exterminio, no. Hay un futuro para la nación de Israel y Amós va a cerrar su libro en el capítulo 9 con una nota de esperanza. Lo vamos a ver a eso en nuestro próximo programa. Siguiendo con su declaración de que la paciencia de Dios había llegado a su fin, Amós reitera los pecados de la nación. Fijémonos allí en capítulo 8, versículo 4. Capítulo 8, versículo 4, Amós denuncia cómo ellos oprimían a los pobres con sus prácticas religiosas hipócritas y sus prácticas de negocios contra toda ética lógica. Vamos a leer en versículos 4 al 6. Dice, oíd esto, los que explotáis los menesterosos y arruináis los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo? Como usted puede ver, la religión de ellos había demostrado que no les importaba el pobre y el necesitado, y que eso demandaba el juicio de Dios. Por fuera las personas aparentaban ser religiosas, pero su religión era superficial, era hipócrita. Dios mismo había dicho un juramento de que no olvidaría ninguna de las obras de Israel. Eso era en capítulo 8 y versículo 7. El Señor había jurado por la gloria de Jacob que ciertamente no olvidaría ninguno de sus hechos, es decir, sus obras impías, como así también sus obras buenas. Un juicio se establece sobre los otros en su significado e importancia. La predicción de Dios de la venida de hambre sobre el pueblo, no un hambre por pan ni sed por agua, sino un hambre espiritual. Aquí vemos esa predicción. Lo podemos observar en versículos 11 y 12. En realidad son versículos muy importantes y merecen considerarlos detenidamente. Vamos a leerlos. Amós 8, versículos 11 y 12. He aquí vienen días en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Acaso usted no se ha maravillado alguna vez al entender estas palabras? Queridos amigos, yo creo que Dios está diciéndole a su pueblo aquí que ocultaría de ellos su palabra. Dios les había hablado a través de los profetas y ellos rehusaron obedecerle. Trataron una y otra vez de silenciar a los profetas, como leemos en Amós 2, versículos 11 y 12, y también en el capítulo anterior, como Amasías intentó silenciar a Amós. Esa escena que encontramos, como les decía, en el capítulo anterior, en versículos 12 y 13, y que, como les dije, consideramos en nuestro programa anterior. Ahora, aquí tenemos una asombrosa profecía de días en el futuro, cuando el pueblo buscaría la palabra de Dios y no podría hallarla. Dios deliberadamente la escondería de ellos. Amigos, yo no veo nada más doloroso que perder, por entera negligencia, el privilegio de recibir un mensaje directo de parte de Dios. Pablo dijo, escribiendo en Romanos 1, versículos 21 y 25, que aquellas personas, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, y llegaron al punto de cambiar la verdad de Dios por la mentira, y Dios los entregó a lo que ellos querían.
Imagine a la gente yendo de pueblo en pueblo, viajando por todo el país, buscando una palabra de parte de Dios, solo para descubrir que los cielos parecen de bronce y que Dios guarda silencio. Cuán perversa es la naturaleza humana. Cuando tiene la palabra de Dios, el hombre la desprecia. Cuando le es quitada, la busca a causa de la severidad del castigo. Por unos 400 años entre los dos testamentos hubo silencio de parte de Dios. No hubo mensaje de parte de Dios. Ni una gota de leche espiritual de la palabra de Dios para sustentarles. Ni una miga de pan para sobrevivir. Ni un bocado de la carne de la palabra de Dios para poder ver con discernimiento. Ni una gota del agua del Evangelio para salvarles. Ni una cucharadita de miel para endulzar sus amarguras. El salmista describe su inquietante situación en el Salmo 119, versículo 131, cuando dice: mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Qué patética escena digna de compasión. Y mis amigos, ese mismo juicio de Dios se evidencia hoy en muchas vidas. Creo que aquí tenemos un mensaje continuo que cada generación debe enfrentar. Repetidas veces el Señor Jesucristo dijo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Un hambre por oír la palabra de Dios. Nosotros, mis amigos, vivimos en tiempos privilegiados. Mire, personalmente no puedo recordar en todos mis años como creyente y en todos mis años como pastor otra época en que el mundo ha sido tan saturado con la palabra de Dios como lo está haciendo en esta generación. Pienso en grandes ministerios radiales, por ejemplo. Pienso en el ministerio de mi amigo el doctor Vernon McGee, quien creo que tiene el ministerio de enseñanza bíblica más amplio del mundo. Saliendo por centenares de radios, su simple enseñanza bíblica ha sido traducida para decenas de diferentes países en decenas de diferentes idiomas. Sumando a eso las transmisiones por Internet, millones y millones de personas están escuchando la palabra de Dios a partir de un solo programa radial. Después tenemos el ministerio radial de La Biblia Dice, que comenzara en inglés el doctor Theodore Repp. Por años este ministerio ha alcanzado muchas partes del mundo y creo que posiblemente sea el segundo ministerio radial de trascendencia mundial. Y así podríamos nombrar otros grandes ministerios radiales. Después pienso en los ministerios a través de la televisión. Qué bueno es eso. Pero atención, no me refiero a los shows religiosos. Hoy en día yo no daría ni un centavo a por lo menos el 75% de los programas religiosos que hay por televisión. Pero entiéndame, más bien quiero referirme a ministerios de enseñanza bíblica, predicación del Evangelio, y hay unos pocos ministerios televisivos así, dignos de las oraciones y ofrendas del pueblo de Dios para sostenerlos. Pienso en el programa televisivo Tiempo de Buscar, producido por el Ministerio de la Clase Bíblica Radial, fundado por el doctor DeHaan. Pienso también en los muchos institutos y colegios bíblicos que hay hoy en día. Mire, en 2 años solamente ha sido mi privilegio enseñar en 13 colegios cristianos distintos a través de nuestro país. Ahora, ¿para qué digo todo esto? Simplemente estoy tratando de decir que Dios está saturando esta generación con la palabra de Dios. Pero aún así, leo el informe anual del FBI y me encuentro con un incremento en todo tipo de crímenes, violaciones, asesinatos, robos. Suceden más y más día tras día. Por las radios y canales de noticias, cada día aparecen homicidios, violaciones, robos a bancos y a personas, y toda clase de crímenes incentivados por el consumo de alcohol y la adicción a las drogas. Y podemos proseguir con la lista de delitos, y uno se pregunta, ¿por qué la gente no está respondiendo a la palabra de Dios? Podemos poner la radio o el televisor y escuchar el Evangelio de Jesucristo los 7 días a la semana. Pero escuchen, mis queridos amigos, sinceramente creo que el día llegará cuando la gente tendrá hambre por escuchar la palabra de Dios. Por favor, quiero que todos los que me estén escuchando en este momento presten suma atención a lo que voy a decirles.
Quiero que piense por un momento en la posibilidad de que usted ya no disponga de la posibilidad de escuchar la palabra de Dios predicada o enseñada. Es una posibilidad que se avecina. Hace poco hemos perdido una de las estaciones de radio que transmitía nuestro programa. Una estación que fue comprada por una compañía en México. Y el gobierno mexicano, por alguna causa, quitó toda la programación evangélica de esa radio. Lo mismo está ocurriendo en muchas partes del mundo. Muchos están quitando la predicación del Evangelio y la enseñanza bíblica. Ahora, imagine que llegáramos al punto de no poder escuchar en ninguna radio la palabra de Dios. Imagine que usted nunca pudiese escuchar un predicador del Evangelio o un enseñador de la Biblia abriendo y exponiendo la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo se sentiría al vivir en una situación como esa? Bueno, volviendo a nuestra historia, el día llegó en la nación de Israel cuando hubo hambre de oír la palabra de Dios. La gente deambulaba tratando de encontrar a alguien que les enseñase y predicase la verdad, pero ya no había ninguno. Dios no los toleró más. Yo pienso, queridos oyentes, que es mejor que escuchemos la verdad de la divina palabra de Dios hoy. Es tiempo de comenzar a obedecer las Escrituras, que nos concedamos a nosotros mismos un tiempo para la diseminación de la verdad, para la divulgación del Evangelio. Debemos estar orando y obedeciendo la palabra de Dios. Seguro usted puede ver que la gente ha ido demasiado lejos con el pecado, y también encontramos que el pecado no solo está fuera de la iglesia. Entre la gente que asiste a iglesias de cuidados bíblicos encontramos adicción a las drogas, consumo de alcohol, incremento de divorcios y nuevos casamientos, etc. No hay estándares definitivos de separación cristiana en muchas áreas, y hoy en día los valores de vida están bajando de manera alarmante. Pocos años atrás ni se oía de las cosas que hoy habitualmente se oyen en radio y se ven en televisión, revistas, internet. Hoy tenemos toda clase de pornografía, promiscuidad y permisividad por todos lados. Tenemos que lidiar con todo esto todo el tiempo. La televisión se ha vuelto repugnante con su vulgaridad, poniendo el sexo ilícito a todo momento. No decimos que el sexo por sí es pecaminoso, no lo es, pero se hace un ostentoso despliegue de sexo pecaminoso mientras que la palabra de Dios es puesta de lado. No puedo imaginar lo que sucedería en nuestro país el día cuando no tengamos predicación bíblica en radio y televisión. Y usted me puede decir, hermano Strauss, eso no llegará a ocurrirnos. No se confíe, mi amigo, puede suceder aquí y muy pronto. Y mejor que hagamos lo más que podamos en cada oportunidad que hoy tenemos, Hoy es la gran oportunidad para esparcir la palabra de Dios. Ahora bien, en capítulo 9 del libro de Amós, Él nos dará una visión de destrucción y una visión de final liberación. Es un capítulo que nos lleva a una mezcla de emociones. Tenemos dos cosas en este capítulo culminante del libro de Amós. Una es la destrucción que llegará sobre el pueblo de Dios. Pero la segunda es la esperanza de que hay una salida para la nación de Israel y para su pueblo. Ahora, podemos evitar la destrucción haciendo dos cosas. Número 1, poniendo en práctica lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Y número 2, haciendo todo lo que podamos para esparcir el Evangelio y motivar y sostener la enseñanza de la palabra de Dios. Como les decía, estoy agradecido a cada ministerio radial. Hay una cadena radial a través de los Estados Unidos del Instituto Bíblico Moody. Usted la puede oír en Florida, en Ohio, en Illinois y en el estado de Washington. Y así cruzando el país, por donde sea usted escuche la estación radial del Instituto Bíblico Moody, usted siempre escuchará algo que es fiel a la palabra de Dios. Además tenemos la cadena radial Biola. Es primordialmente, con excepción de un día a la semana, un ministerio de enseñanza bíblica.
Ese día a la semana es usado para un programa diversificado, mostrando lo que sucede en el colegio y en el seminario, y mostrar cómo la escuela está logrando sus ministerios. Pero fundamentalmente es un ministerio de enseñanza bíblica, es una escuela donde los estudiantes son entrenados en la palabra de Dios. Ellos tienen que tomar un número mínimo de horas de estudio bíblico. Además, entrenamiento bíblico, y el programa básicamente está diseñado para la enseñanza de la palabra de Dios. Y por estos días me parece a mí que deberíamos dar gracias a Dios por todos ellos. Les repito, deberíamos hacer 2 cosas. Número 1, deberíamos procurar obedecer la palabra de Dios en nuestro diario vivir. Y número 2, deberíamos procurar con la ayuda de Dios hacer todo lo que podamos para perseverar en la entrega del mensaje. No hay esperanza para un individuo, para una familia, ni para una nación que no oye la enseñanza de la palabra de Dios. Aquí está el secreto de la bendición. Hoy disfrutamos gran difusión del Evangelio. Un día puede llegar el hambre por la palabra de Dios. El Señor mismo lo dijo: he aquí vienen días cuando enviaré hambre en la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. ¡Qué desafío! ¡Qué solemne advertencia! Pensando en hambre de pan, sería terrible si nos quedáramos cortos de alimentos. Sí, y así podría suceder. Grandes hambrunas están anunciadas en Apocalipsis. Pero pensando en sed de aguas, sería una terrible tragedia que resultaría en la muerte de muchas personas. Pero mis queridos amigos, si llegásemos a padecer hambre de escuchar la palabra de Dios, eso resultaría en muerte espiritual para mucha gente. El final destierro, eterna separación de Dios, esa sería la más grande de las tragedias que podría sucederle a la raza humana. Esa sería la más grande tragedia que le podría suceder a usted, mi amigo. Así que obedezcamos la palabra de Dios y hagamos todo lo que está a nuestro alcance para esparcirla. Bueno, el Señor les bendiga, queridos amigos. Terminamos así el 8º capítulo del libro de Amós. Y en nuestro próximo programa en esta serie cubriremos el capítulo 9 y será nuestro último programa de los 16 mensajes en el libro de Amós. Les agradecemos mucho por habernos escuchado hoy. Háganos saber de ustedes, queridos amigos. Eso animará nuestros corazones. Esperamos un mail, una carta, una tarjeta y, por cierto, sus oraciones y ofrendas. Según la buena voluntad de Dios, retornaremos en este mismo horario y estación radial. Y hasta entonces, permanezcan mirando hacia arriba. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bdnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BDN.